Bueno, muy buenas tardes. Muchas gracias por escuchar este video. Voy a presentar un tema, el tema que nos correspondía esta semana. Lamentablemente no había podido grabar el video antes, la conectividad en Bolivia no es muy buena. Voy a tratar de hacerlo muy cortico porque ya he tratado de hacer el video 3 veces y siempre se me cae la señal y se pierde la grabación. Entonces voy a compartirles pantalla y voy a ir directamente al grano. Espero que salga todo muy bien. Entonces, ya hemos pasado por una parte de estadística descriptiva, univariada, bivariada, muestreo. Los dos grupos ya pasamos por la parte de muestreo. Ahora vamos a entrar en un tema nuevo que es muy importante para la estadística, que es la probabilidad. Pero antes de ir directamente a la probabilidad, debemos hacer un repaso básico de teoría de conjuntos. Teoría de conjuntos. Y para eso vamos a definir unos conceptos, los cuales tengo a continuación. ¿Qué es un espacio muestral? El espacio muestral es análogo al marco muestral que habíamos hablado en la semana pasada en muestreo. El marco muestral era el listado de todas las unidades del muestreo de la población. En este caso, el espacio muestral se define como un conjunto de todas las posibles respuestas que puedan obtenerse de un experimento. Y aquí viene una palabra nueva, un concepto nuevo, que es el concepto de experimento. ¿Qué es un experimento? Es un proceso, es una realización de un fenómeno que tiene como resultado una respuesta incierta. Entonces, un experimento no necesariamente tiene que ser ir a un laboratorio y probar un químico. Un experimento en el sentido estadístico es cualquier proceso que genere resultados de forma eh, probabilística, de forma aleatoria, de forma no determinística. ¿Como cuál puede ser? Puede ser hacer una encuesta y preguntarle a una persona cuál es la edad. La edad es un valor pues que va cambiando de persona en persona y ese se puede considerar el experimento. El experimento es preguntar, hacer la pregunta sobre la edad. Y el espacio muestral serían todos los posibles resultados que puedo obtener de ese experimento. Entonces podríamos decir que si son encuestados mayores de 18, podríamos encontrar de 18, no sé, hasta 100 años, 110 años. Ese sería el espacio muestral, todos los posibles resultados de un experimento. Otro experimento sería lanzar un dado. Lanzar un dado es un experimento ya que no se sabe a ciencia, no se sabe con exactitud, de forma determinística, cuáles son los resultados de lanzar ese dado. Puede ser que salga un 1, la cara superior del dado, un 2, un 3, un 4, un 5, un 6. Entonces, un experimento es cualquier proceso que produzca un resultado que tenga algo de incertidumbre. Y el espacio muestral son todos los posibles resultados que tiene ese experimento. Eh, hay diferentes tipos de conjunto de resultados del experimento. A esos conjuntos o a esos resultados de un experimento se le llaman eventos. Un evento es un subconjunto de resultados contenido en el espacio muestral S. S es la notación del espacio muestral. Existen dos clases de eventos. El evento simple consiste en un subconjunto contenido en un espacio muestral como un único elemento, es decir, un elemento con un único resultado. Y el elemento compuesto consiste en un subconjunto contenido en el espacio muestral con más de un elemento, es decir, un evento con varios resultados posibles. El mejor ejemplo bueno, o un ejemplo para esto sería un experimento que produzca un evento simple, es lanzar un dado, porque solo se va a obtener un resultado de ese experimento, el 1, el 2, el 3. Un evento compuesto sería un experimento, eh, por ejemplo, lanzar un dado y si saca un número par, supedita otra acción como sacar una bola de una urna, de la urna A. Y si usted saca de lanzar un dado un número impar, usted va a seleccionar una bola o a escoger una bola de una urna B. Si ustedes se dan cuenta en el experimento que produce eventos compuestos, tengo dos resultados. Primero, el resultado del primer experimento, que será lanzar el dado, y el segundo resultado, que sería sacar una bola dentro de una urna y observar algo de esa bola, por ejemplo, el número o un color. El evento compuesto, entonces, serán los resultados de esos experimentos compuestos y el evento simple serán los resultados de experimentos simples. Eh,
Unos conceptos básicos de teoría de conjuntos es entender el, el concepto de la intersección, nos quiere decir la intersección, que son todos los elementos que se comparten entre dos conjuntos, o sea, son elementos que pertenecen tanto al conjunto A como al conjunto B. En este caso acá tengo algo que se llama un diagrama de Venn, que algunos de ustedes lo habrán visto en el bachillerato, en el colegio. Acá tengo el conjunto A, acá tengo el conjunto B y la intersección que se denota como si fuera una N, que la estoy señalando en este momento, son todos los elementos que comparten, que están dentro del conjunto A y dentro del conjunto B, o sea, son compartidos por ambos conjuntos. La unión se denota con una U, y la unión entre el conjunto A y el conjunto B son todos los elementos del conjunto A y el conjunto B. Hay que llamar la atención que cuando uno enlista todos los elementos del conjunto A y el conjunto B, no se notan dos veces los conjuntos que se comparten. O sea, yo no digo que la unión entre A unión B es un elemento, por ejemplo, X, que es parte de A y que es parte de B. O sea, repito XX. No, la unión es solamente una repetición. Por ejemplo, digamos que el conjunto A, vamos a suponer que el conjunto A está anotado, está compuesto por elemento uno, por el elemento uno, 2 y 3. Y el conjunto B, vamos a suponer que está anotado por elemento 2, 6 y 4. Permítame colocar los corchetes, no me están saliendo las llaves para cerrar, pero deberían ser llaves al finalizar. El conjunto A unión B será igual entonces a todo lo que se comparte en A y B, sería solamente 2, es un elemento, un conjunto que es A unión B estaría conformado por un único elemento y no sería 2,2, o sea, no 2 del A y 2 del B, no, es un solo elemento, o sea, sencillamente sería 2. Otro concepto que hay que tener claro es el concepto de complemento. El complemento es todo lo que le hace falta a un conjunto y que hace parte del universal. En este caso tengo A complemento que se denota con una coma en la parte superior y A complemento será todo lo que no es A, pero que hace parte del universal. ¿Qué es el universal? No lo hemos descrito. El universal en este caso sería el espacio muestral y se va a anotar con la letra U. Y en este caso es el recuadro. El recuadro es el universal. Entonces el A complemento es todo lo que no hace parte de A y que hace parte del universal. Ahora, ¿por qué es importante esta definición de esta definición de conceptos, de conjuntos, de teoría de conjuntos? Ya que es importante para identificar y solucionar problemas de probabilidad. Aquí lo que tenemos, lo que estoy mostrando en pantalla es la probabilidad clásica, así se le nota, la probabilidad clásica a un evento. Entonces se lee esto, probabilidad de A es igual al número de veces que aparece en mi experimento A sobre el total de datos, ¿sí? NA es el número de resultados posibles que contiene A. Por ejemplo, si yo les digo cuál es la probabilidad de que ustedes tomen una muestra de un material y que el material no cumpla con las características de interés, con las características de una norma, entonces ustedes tendrán que hacer un muestreo, levantar unas muestras, que eso es tema de las clases pasadas, y digamos que usted tomó un tamaño muestra de 100 muestras y de esas 100 las sometió a un experimento y de esas 100, 35 no cumplían con la norma.
Y la pregunta es, ¿cuál es la probabilidad de que una muestra sea seleccionada y no cumpla con la norma? Entonces, la probabilidad clásica lo que nos diría es que debo colocar el número de veces que no cumple con la norma mi muestra dividido entre el total de muestras. En este caso, había dicho 35 no cumplían con la norma sobre 100, que fue el tamaño de mi muestra. Esa es la probabilidad clásica, esa es la forma más sencilla de sacar probabilidad. Si yo les digo cuál es la probabilidad de que yo seleccione a una persona del salón de clase y que esa persona sea mujer. Entonces yo lo que tengo que hacer es mirar cuántas mujeres hay, que ese será n paréntesis a, cuántas mujeres hay. Entonces yo digo, hay 12 mujeres sobre cuántos estudiantes hay. Hay 31 estudiantes. Entonces 12 sobre 31 será la probabilidad de que yo seleccione una persona al azar y que sea mujer. Hasta ahí no hay ninguna dificultad. Eh, la dificultad entra en que no es tan fácil siempre contar el n paréntesis a, el n sub a. No es tan fácil decir en todos los experimentos cuáles son los éxitos completos y cuál es el total de, digamos, de posibilidades, ¿no? Si fuera tan fácil, pues este tema sería muy cortico. Entonces, lo que vamos a aprender en esta oportunidad es, primero, cómo manejar los conjuntos para luego cómo contar esos éxitos o esos totales cuando no son tan fáciles de contar. Por ejemplo, si yo les cambio la situación y les digo, ¿cuál es la probabilidad que una persona tenga pico y placa mañana? Entonces, hoy estamos a jueves, mañana es viernes, entonces ustedes tendrían que preguntarse cuáles son las reglas del pico y placa. Y entonces dicen, no, mañana pico y placa son para los carros 1 y 2 si no estoy mal, en Bucaramanga. Entonces ustedes dicen, ¿cuántos carros 1 y 2 hay en Bucaramanga? Entonces hay dos posibilidades de hacerlo. O mirar un listado real donde aparezcan cuántos carros se han expedido con ese tipo de placa, o asumir de que se va a asumir o se va a asumir que todas las placas posibles por hacer terminadas en 1 y 2 ya fueron hechas, dividido entre el total de placas posibles por hacer, o sea, como si estuviera la, todas las placas asignadas, ¿no? Entonces, si nos vamos por el lado general, donde vamos a hacer la cuenta por el lado general, como si todas las placas unidas hayan sido creadas y asignadas, y todas las placas posibles hayan sido creadas o creadas y asignadas, entonces yo tendría que hacer cuentas de cuántas veces una placa termina en 1 y 2, cuántas veces es posible y cuáles son todas las placas que se pueden crear. Recuerden que tenemos 3 letras y tenemos 3 números. Y para eso necesitamos algo que nos ayude a contar, que se llama técnicas de conteo, y eso lo vamos a aprender más adelante. O sea, más adelante es en la siguiente semana. Entonces, como ustedes se dan cuenta, la definición de probabilidad clásica es muy sencilla, número de éxitos sobre total de casos, pero no siempre es tan fácil hacer los conteos y no siempre es tan fácil extraer la información, porque la información no siempre está dada como si fuera un ejercicio de libro desmenuzado. Muchas veces la información viene un poco camuflada dentro de un contexto. Y aquí es donde voy a mostrar un ejercicio del libro guía, que por cierto el libro guía para esta parte del curso ya lo monté, se llama Libro Guía Estadística Aplicada para la Ingeniería Civil. Es un libro que fue escrito por el profesor Porras, que era el profesor anterior en esta materia, Apuntes de Estadística Aplicada a la Ingeniería Civil, y recopila bastantes ejercicios con contexto de ingeniería civil, pero es el mismo tema estadístico, nada más que vamos a trabajar con este libro para que ustedes tengan un contexto más afín a lo que ustedes trabajan. Esa es la idea, ¿sí? Bueno, entonces ahorita ya me devuelvo el libro, le quiero decir que este ejercicio lo he sacado de ese libro. Y este ejercicio dice así: una consultoría de proyectos de ingeniería civil ha licitado en 3 proyectos, ¿sí? Sea A sub I, proyecto I otorgado. O sea, otorgado es que se ganó el proyecto. Una empresa de consultoría pasa varias propuestas, dice, yo quiero que hagan aquí un estudio de derrumbes, no sé, de deslizamiento. Entonces yo le digo, yo lo hago, ¿cuánto? Mire, le envío mi propuesta. Y allá hay otro estudio que es de suelos. Yo lo hago. Bueno, mire, esta es mi propuesta. Entonces, la empresa ha solicitado 3 tipos de propuestas, 3 tipos de proyectos, y se tienen unos valores. Se dice, mire, la probabilidad de que salga
el proyecto A sub I, A sub 1 es 0,16. La probabilidad de que salga el proyecto A sub 2 es 0,20, la probabilidad de que salga A sub 3 es 0,315. ¿Cómo se sacan esas probabilidades? Podemos suponer de que el proyecto A sub 1 es con Invías, el proyecto A sub 2 es con la gobernación, el proyecto A sub 3 es con la alcaldía, y ellos tienen un histórico de cuántos proyectos se ganan ahí en Invías. Entonces dicen, no, yo de, digamos, 16 proyectos de 100 proyectos que envío en vías, 16 me lo gano. Entonces, el éxito será, la probabilidad de éxito de ganarse un proyecto en vías será 16, que es lo que ha ganado en el histórico, sobre 100. Digamos que en este momento no me están preguntando ni el centro de atención son estos valores, estos se están asumiendo como dados. Y tengo una información extra, la probabilidad de que yo me gane dos proyectos al tiempo, o sea, la probabilidad de que yo me gane en mis vías y un proyecto departamental es 0,03, que me lo gane al tiempo, que me gane al tiempo el uno y el 3 es 0,035, que me gane al tiempo el uno y el 2 es 0,04 y que me gane los tres, si yo pasé tres proyectos y que me gane los tres al tiempo, es 0,01, que es muy poco probable, ¿no? O sea, que yo le pegue a todo. Entonces vamos a mirar cómo la teoría de conjuntos me puede ayudar a solucionar algunas preguntas que se pueden hacer sobre este contexto. El libro nos propone una primera pregunta que es, ¿cuál es la probabilidad de que a la consultoría le sea otorgada los proyectos uno y 2? O sea, que se gane el proyecto uno y se gane el proyecto 2. Pregunta B, la probabilidad de que la consultoría le sean otorgados los proyectos uno, perdón, la anterior era uno o 2. Uno o dos, acá está el 2. Que sea uno o que sea el 2, no que sea el uno y el 2. En la pregunta B me dicen con la probabilidad de que gane el proyecto uno y el 2 al tiempo. Y la pregunta C es con la probabilidad de que sean otorgadas a lo más el proyecto 3. ¿Qué quiere decir a lo más el proyecto 3? O sea, que no le sea otorgado nada o que le sea otorgado solo el proyecto 3, no que le sean otorgado el proyecto 2 o el uno o más del 3, como el 3 y el uno, el 3 y el 2 o el uno y el 2 y el 3. Esta palabra, a lo más, ustedes la van a encontrar en muchos libros de estadística de estos temas de probabilidad. A lo más y a lo sumo, ¿sí? A lo más quiere decir que por bien que le vaya, a lo más gane el 3. Entonces, por bien que le vaya, que solo gane el 3. Entonces, ¿qué contemplaría? Que no gane ninguno y que gane el 3, ¿vale? No está contemplando ganar el 2 o el 1. Además me dicen, sugerencia, recordar que la probabilidad del espacio muestral es igual a 1. ¿Qué es eso igual a 1? Quiere decir que todos los posibles resultados que usted tenga de ese experimento, ¿cuál es el experimento? ¿Cuántas consultorías me voy a ganar? Debe sumar 1 las probabilidades. Entonces, para esto, este es un diagrama que está en el libro. Es el diagrama de Venn, pero aquí vemos un cruce de esos diagramas de Venn. Esto, y Y el cruce del diagrama de Venn lo que nos muestra es la intersección entre las diferentes posibles respuestas, posibles eventos, posibles resultados del experimento. Entonces, el conjunto A1 es que se gane la consultoría 1. Esta acá es el área que no toca otra consultoría, o sea que la K será la probabilidad de que solo se gane la consultoría 1. L y P, entre los dos, si ustedes se dan cuenta, es la intersección entre ganarse la consultoría 1 y la 2. Y en la intersección aquí, entonces sería que al tiempo me la gane, debería yo sumar entonces los valores que están en L y en P. Si tomo solo P solito es la probabilidad de que gane a 1, a 2 y a 3, o sea que me gane las tres consultorías. Este diagrama de Venn, el espacio muestral lo llaman S, en este caso, que es el universo. Y el T que tienen por aquí afuerita será todo lo que no está dentro de estos circulitos, el T, e indicaría pues la probabilidad de no ganarse ninguno de los tres, de las tres consultorías. Entonces, para poder calcular la probabilidad de que la consultoría le sea otorgado a los proyectos uno o 2, si ustedes se fijan acá, tengo que calcular la probabilidad de que sea otorgado a 1, que es esta, y la probabilidad de que les sea otorgado a 2 es esta. Alguien diría, ¿por qué no suman las probabilidades que tenían acá?
aquí tenían 0,16 y 0,20. Entonces, ¿por qué no dice 0,36 y ya? No, porque A1, que es todo este círculo, pues no solo indica que se haya ganado A1, sino que también contempla que se haya ganado A1, A2, A1, A3, ¿cierto? O A1, A2, A3. Entonces yo lo que debo tratar es de calcular solo K y solo M. Entonces, ¿en qué consiste el ejercicio? Consiste en ir calculando las áreas de adentro para afuera. Yo sé cuál es la intersección, es 0,01. Entonces, P es 0,01, porque es P la probabilidad de que se lo ganen 2. Yo también sé, me dicen que la probabilidad de que A2 intersección A3 es 0,04. Entonces yo digo A2 intersección A3, A2 intersección A3, o sea, todo esto es 0,04. Entonces, si yo ya sé cuánto vale P, pues me queda muy fácil saber cuánto vale Q. Y así sucesivamente voy a empezar a extraer los valores que corresponden a K, los valores que corresponden a N, a R, a P y a L. Por ejemplo, si quiero saber el valor que corresponde a K, debería tomar 0,01 y restárselo a la intersección entre A1 y A2. ¿Cuál es la intersección entre A1 y A2? 0,03. Entonces voy a colocar acá que L será igual a 0,03 menos 0,01. O sea que L es igual a 0,02. Esta parte vale 0,02. Y ahora lo mismo voy a hacer para calcular el valor de N. ¿Cuánto es el valor de N? Entonces, vamos a decir N es igual a N es la intersección entre A1 y A3. Entonces, A1 y A3 es 0,035, 0,035, menos la intersección de los tres, que es 0,01. Entonces, N es igual a 0,025. La intersección entre estos dos le resté P. Ahora, ¿cuánto vale, por ejemplo, A1? Para saber cuánto vale K. Entonces, eso lo sé. Sí, sí, claro que lo puedo, lo sé y claro que lo puedo calcular. Entonces, A1, bueno, en este caso sería K. K, ¿a qué es igual? K va a ser, debo tomar el valor de A1. ¿Y cuánto es el valor de A1? El valor de A1 es eso, la probabilidad de ganarse esa consultoría, que es 0,165. Y le voy a restar L, P y N. Para eso calculé entonces 0,02 menos 0,025 menos 0,01. Ese será el valor de K, entonces ahí serían 0,4, 0,55, entonces sería 0,165 menos 0,55. Eh, Acá me falta un 0, menos 0,0, menos 0,055. Eh, Esto a qué es igual, será igual a 0,105, creo que está 0,105, 0,11, 0,115. Ese será el valor de K y haciendo el mismo procedimiento por la parte de M, podré encontrar el resultado, por el parte del conjunto 2, podré encontrar el resultado de M y haciendo la suma entre K y M, encontrar el resultado de la primera pregunta, la probabilidad de que la consultoría le sea otorgada los proyectos 1 o el proyecto 2. ¿Qué hago con esas dos? Cuando encuentre el valor de M, vamos a suponer aquí el valor de M. Cuando tengo el valor de M dado, cuando tengo el valor de M dado, entonces deberé sumar el valor, la probabilidad de
A1 o 2, bueno, la probabilidad de A1 o la probabilidad de A2 será igual a K más M. Se suman las probabilidades. Y aquí viene un concepto importante. Cuando la pregunta tiene uno incluido, las probabilidades se suman. Y si las pregunta tiene un y incluido, yo quiero que pase esto y además que pase esto otro, las probabilidades se multiplican. Entonces, si la pregunta fuese, ¿cuál es la probabilidad de que pase A1 y pase A2 al tiempo? Alguien diría, bueno, ¿y por qué no sumo estas dos? No, debo multiplicarlas. ¿Cuál es la razón de que yo las multiplique? Es porque la probabilidad de que suceda un evento es una y la probabilidad de que suceda otro evento a partir de un resultado del anterior debe ser más pequeña necesariamente. Es como si usted tuviera un conjunto y quisiera calcular cuánto es la probabilidad, cuánto es un subconjunto de ese conjunto. Por ejemplo, si yo les digo, el examen vale el 25%, pero de ese examen, el 10% de ese examen se los voy a dar por asistencia. Entonces, usted tiene primero el conjunto que vale 25, del 100 vale 25, y el subconjunto que es de ese 25, el 10%, es el valor de la asistencia. Entonces, yo le digo, ¿cuánto vale sobre el 100% la asistencia de ese primer examen? Entonces, usted tendrá que multiplicar, pues, 0,25, que será el porcentaje del examen, por el 0,10, que es lo que vale adentro. Entonces, es la misma lógica en ese sentido. Bueno, los ejercicios se desarrollan de esa forma. Este tipo de ejercicios se desarrolla de esta forma. Lo que he hecho es darles una explicación del ejercicio 4.5 que se encuentra en el libro guía, página 20. Ustedes pueden leerlo con más detalle. Acá está, por ejemplo, el valor de de la probabilidad de A1. Aquí están las cuentas para sacar cada uno de los valores, para sacar K, para sacar M, para sacar cada uno de los valores. Esta es la respuesta, por ejemplo, esta es la respuesta, por ejemplo, de la pregunta 1, probabilidad de sacar 1 o 2. Entonces, lo que se está haciendo aquí en la probabilidad de sacar 1 o 2, de ganarse la consultoría 1 o 2, es sumar K más M más L más P más Q más N. Se le va agregando a esta probabilidad que ya tenía, más L más Q más N más R. Sí, entonces la probabilidad de que la consultoría sea otorgada los proyectos 1 o 2 son cualquiera de estas áreas, ¿no? No es el 1 o el 2, ¿sí? No es el 1 o el 2 exclusivamente, no solamente K y M, sino que son todas las otras posibilidades donde sale el 1 o el 2, como en este caso el L, el P, el Q, el N. O sea, no son excluyentes. Entonces, acá lo que tenemos es todos los posibles casos donde se gana el 1 o el 2, ¿sí? Están incluyendo algo que es interesante, es que se incluye el hecho de ganarse las 3 al tiempo o que se ganen las 2 al tiempo. O sea, se está contemplando los espacios de L, y de P, de L y de P. Q se considera ya que es que se gane el 2 y el 3, pero cumple con la característica de ganarse el 2 y eso es parte del éxito. Igual que el N cumple con la característica de ganarse el 1 o el 3, entonces se gana el 1, entonces cumple con lo que indica el enunciado. La pregunta 2 me dice, ¿cuál es la probabilidad de ganarse el 1 y el 2? Entonces, esa es una pregunta mucho más específica porque es la intersección exactamente. El 1 o y el 2. Entonces, sería la suma de L más P, que en este caso sería L más P. ¿Sí?
0.03 como cálculo L y como cálculo P ya me lo habían dado, 0.01, y L, recuerden que fue la resta entre el valor de la intercepción que me hayan dado, que en este caso es este 0.03 menos 0.01. Ok, esto sumados, L más P sumados porque es toda el área. Bueno, entonces, ¿qué les voy a dejar? Les voy a dejar este video para que ustedes lo puedan consultar y voy a abrirles un espacio para una actividad. La actividad la vamos a desarrollar al sábado. Es un ejercicio solamente, se desarrolla individualmente. El ejercicio es de la página 9, perdón, de la página 22, el ejercicio 9 del libro guía. Entonces acá tenemos el libro guía, la página 22. Acá está el ejercicio 9. Dice, se realiza una encuesta entre 250 estudiantes de una reconocida universidad para analizar el medio de transporte que estos utilizan para llegar al claustro universitario y los resultados fueron los siguientes. Ahí está la información y se pregunta primero, calcular el número que utiliza únicamente bus. Únicamente bus. Entonces, ¿cuál es la recomendación? Que creen los diagramas de Venn, que creen las ecuaciones que les permiten llegar a todas las áreas del diagrama de Venn, eso es bien importante, y que después de eso empiezan a contestar los problemas. Tengan en cuenta que el libro guía tiene sus respuestas abajo. En la mayoría de las veces, digamos el 90% de las veces, esas respuestas están bien. Hay unos errores que ya nos hemos dado cuenta a través del trabajo con este libro, que no se ha podido corregir porque el libro es del profesor Porras, pero hay algunos errores en las respuestas, pero el 90%, 95%, digámoslo así, las respuestas son correctas. ¿Qué se pide? Que se haga el procedimiento, no solo que se entregue la respuesta. Se debe hacer el procedimiento paso a paso de cómo se llegan a los resultados. ¿Listo? Bueno, muchachos, entonces para mí fue un placer saludarlos. Espero verlos la otra semana allá en Colombia. Espero poder llevarles algo de acá. Vamos a ver cómo nos va con la maleta por la restricción de espacio que tengo. Si no, yo les compro algo allá en Colombia para compartir con ustedes. Nos vemos. Hasta luego.